armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída del Nuevo Testamento, del Evangelio de Lucas, de la Biblia latinoamericana, desde el capítulo 8 en adelante. Las mujeres que acompañaban a Jesús. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Los acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa. Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades, y Jesús se puso a hablarle por en medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino, lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas, brotó pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otras cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen pues si ustedes tienen oído para oír. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús les contestó: a ustedes se le concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás le llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre las rocas son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz, no creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida los ahogan con el paso del tiempo y no llegan a madurar. Y lo que cae en la tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseverando dan fruto. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Y no hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Por tanto, fíjense bien
en la manera como escuchan, porque al que produce se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que crees tener. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y le dijo: crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tremenda tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y los despertaron: Maestro, Maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. Llegaron a la tierra de los Gergesenos, que se halla al otro lado del lago, frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonio. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él contestó: multitudes, porque muchos demonios habían entrado en él, y rogaban a Jesús que no le ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que le permitiera entrar en los cerdos, y él se lo permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y todas las piaras se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que
al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y con su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que había salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía, pero Jesús lo despidió diciéndole: vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo, y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeada de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces una mujer que padecía hemorragia desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían: yo no, Pedro le replicó: Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todo lo que lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga: tu hija ha muerto, no tiene por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente: no tema, basta que crea y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús le dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Se volvió su espíritu al instante, se levantó y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí y Jesús le ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Jesús reunió a 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poderes para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas.
Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto. Cuando los reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Pero donde no lo quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar, porque unos decían: es Juan que ha resucitado de entre los muertos, y otros: es Elías que ha reaparecido, y otro: es algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía: a Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es entonces este del cual me cuentan cosas tan raras? Y tenía ganas de verlo. Al volver, los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él lo tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Betsaida para estar a sola con ellos. Pero la gente lo supo y partieron para tras él. Jesús los acogió y volvió a hablarle del reino de Dios, mientras que volvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle: despide a la gente para que busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó: denle ustedes mismos de comer. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearía tal vez que vayamos nosotros a comprar alimento para todo este gentío? De hecho, habían unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupo de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se lo entregó a sus discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan Bautista, otro que Elías, y otro que eres algunos de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo de Dios. Hijo, Jesús le hizo esta advertencia: no se lo digan a nadie. Y le decía: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley.
lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierda su vida por causa mía se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la gloria de su Padre, con los ángeles santos. En verdad les digo que algunos de los que aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debían cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como esto estaba para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabían lo que decían. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que lo cubrió con su sombra, y al quedar envuelto en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oír estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del cerro, les salió al encuentro un tropel de gente. De pronto un hombre de entre ellos empezó a gritar: Maestro, te lo suplico, mira a este muchacho, el único hijo que tengo. De repente un demonio se apodera de él y empieza a dar gritos. Lo hace retorcerse con violencia y echar espumarajos, y no lo suelta sino cuando está totalmente molido. He pedido a tus discípulos que echaran el demonio, pero no han sido capaces. Jesús respondió: Gente incrédula y extraviada, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes y tendré que soportarlo? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo arrojó al suelo con violencia sacudida, pero Jesús habló al espíritu malo en tono dominante, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre.
Todos quedaron asombrados ante una tal intervención de Dios, ante una gran intervención de Dios. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero estos no entendieron estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaban y no se atrevieron a pedirle una aclaración. A los discípulos se le ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía su pensamiento, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. En este momento Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está con ustedes. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo: Maestro, te seguiremos a donde quiera que vaya. Jesús le contestó: los zorros tienen cueva y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar su cabeza. Jesús dijo a otro: sígueme. Él contestó: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mis padres. Jesús les dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otros le dijo: te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Hermanos, ayer, hoy y siempre la palabra de Dios fue y será vida para todo aquel que la lea, que la estudie, que la medite, que la investigue, que la aprenda y que dependa de ella como una base fundamental para sus acciones, para su proyecto, para sus planes, para su familia, para enriquecerse, para edificarse, para instruirse. La palabra de Dios es vida para los hombres. La palabra de Dios es la vía, es el camino, es la luz, es la sal que da el gusto a la vida. Cuando nosotros estudiamos la historia
del pueblo de Dios, aprendemos quién es el Hijo de Dios y conocemos detalles de lo que antes tuvieron con Él y de lo que escribieron percibiendo todo lo poderoso que fue el Hijo de Dios. Pero dichoso aquellos que no estuvieron allí, que no han visto a Jesús y creen en Él, que es el Hijo de Dios y que vino a la tierra, a la humanidad, para salvar al hombre que se había perdido, para encontrarlo y para conectarlo de nuevo con el Padre. Y sabemos que el Espíritu Santo, que es dado a todo aquel que decide aceptar con su libre albedrío la voluntad del Padre y cumplir con ello, cargando con su cruz a cuesta y sabiendo que va a emprender un camino donde va a tener sufrimiento y situaciones difíciles, pero va a ser edificado, purificado para la gloria y honra del Padre, para el bien de Él mismo y para el bien de toda su familia, el bien de toda la humanidad. De manera que estudiar la palabra de Dios, estudiar los evangelios nos ayuda a conocer el amor de Jesucristo por cada uno de nosotros, la aceptación y la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo con relación a cada uno de nosotros, con aquellos que decidan, que quieran entregar su vida, que decidamos formar parte de lo que no se quieren perder y quieren tener una vida nueva. Sabemos que no es fácil y que hay pruebas muy difíciles para aquellos que deciden cargar su propia cruz, incluso que no encontremos cirineo en el camino para el peso de nuestro yugo en las espaldas, poderlo llevar ante el Padre y cumplir con la justicia, practicando lo que el Padre quiere, las leyes, las normas, los preceptos, pero que si vamos de la mano de Jesús es más ligero, porque Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados y agobiados, que yo los haré descansar. Y ha dicho también que si Él toca la puerta y llama y uno de nosotros le abre y lo deja pasar, Él entrará y cenará con nosotros. Pero también dijo que el Espíritu Santo vendrá y nos capacitará para tener una relación personal con Jesús.